disease is this disease. Here I am. Here I am. I, America. I am Erica. Impossibilities. I'm possibilities. The weight of sound, the length of water, the duration of ignorance. L'infini, enfin fini. Muy bien, muy bienvenida, Sia Rinne, desde Alemania, al sur de Berlín. Yo estoy súper emocionada de tenerte aquí. Yo soy una gran aficionada de lo que haces eh, en todos los sentidos, estéticamente, filosóficamente, lingüísticamente, porque trabajas en muchos campos, muchos más que estos que acabo de mencionar. Muy bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Y bien, bien, gracias. Muy bien. Sia va a hacer el esfuerzo de hablar conmigo en español. No es tu primera lengua, pero es una lengua que conoces y que de repente aparece en tus obras. También estamos Sí. muy contentos por eso, Sia. Así que muchas gracias. Yo te voy a hacer preguntas, Sia, sobre tus obras, sobre tus procesos creativos. Y me gustaría empezar por los orígenes. Creo que no son los que nos esperamos, los que conocemos tu obra. No es necesariamente la poesía concreta. Sé que has trabajado con los romanis en Europa. Si nos puedes contar un poquito de cómo te afectó eso o qué aprendiste en ese Sí, proceso. sí, es que comencé a escribir esta pieza, como lo llamo, la poesía, poesía concreta, visual y todo eso, viajando mucho con los proyectos documentarios Mm. de libro con un fotógrafo y nos fuimos en Portugal, en Sudáfrica y también en Europa y en India para conocer la vida y la situación de los romanos gitanos de Europa. Y siempre viajando tenía un libro, tengo un pequeñito libro aquí, en mi primer libro, Zarum, que se llama así, y hicimos esos libros en la Escuela de Arte en Helsinki, que tienen una gran tradición para los libros fotográficos. Y yo me decía, cuando este libro está lleno con estas cosas, son mis primeros diseños o piezas que son más inspiradas del arte que la Claro. literatura o poesía. Y me decía, cuando está lleno yo voy a hacer un libro, pero no sabía nada de ese género de poesía y lo hice yo mismo en la escuela también porque fue muy evidente y natural para mí de hacerlo yo mismo. Hay estas cosas, no sé si se ven muy bien, pero puedo. Y es un libro que ese es del avión de Sudáfrica, por ejemplo, y el libro que salió, Zarum, en 2001, se ve exactamente como este primer libro, es con mis noticias y todo. Claro. Pero son inspirados para, no solo para los viajes, sino también para la filosofía y las idiomas distintas. Claro, Y- porque tú vienes, ahora nos dices del mundo artístico, inspirada por el arte plástico más bien que la poesía. Estudiaste filosofía. Ujú. Y además de todos estos viajes, tu origen personal es una mezcla, ¿no? Naciste en Suecia, creciste en Alemania, donde vives ahora, estudiaste en En Helsinki, en Grecia y Finlandia, ¿no? sí, también, sí. Y Dinamarca estuviste también un rato, ¿no? Entonces, claro, te mueves,
Sí. con toda naturalidad o cómo llamarlo entre varias lenguas y culturas, ¿no es cierto? Mm, Culturas europeas para mí. No, Sí, son no muy es tan parecidas distinto, además, es muy pero parecido. bueno, Sí. son lenguas distintas y países Mm, mm, distintos, así que tienes un bagaje bastante complejo, ¿no? Cuando llegas a ¿cómo llegaste a la poesía? Porque de alguna manera hoy día, ¿no? Yo llamaría esto poesía, ¿no? Poemas, o Eso es de cómo te Yusei. defines, ¿cómo te defines Sí, es que tú como artista, como poeta, como creadora? mm, estaba estudiando en la escuela, o comencé de escribir hasta como pequeñas piezas en la escuela. Y cuando no entendí las cosas, era más fácil de entenderlo creando una imagen. Y, y aún más estudiando la filosofía en Frankfurt, que estuvo teorías muy complicadas y no se entienden fácilmente, pero haciendo una imagen de eso fue más fácil entenderlo. Y también la lenguaje que se utiliza en la filosofía es muy abstracto, inspiradora de una manera, porque se dicen cosas que son de la lenguaje, del uso del lenguaje, es muy eh, de una manera abstracta y, y cuando se cambia una lengua puede ser que el senso cambie también. Y es eso, esas dos cosas, las idiomas distintas y la filosofía que fueron las primeras, no sé, inspiraciones. Y también el arte o el lenguaje o el idioma en el arte que se utilizan. Y en los museos en Frankfurt hay muchísima arte con texto y cuando el idioma o el lenguaje se utiliza fuera de para lo que es creado, para comunicar, para explicar las cosas, em, es una cosa que me interesa, que es muy interesante lo que se pasa. Por ejemplo, esa cuestión, la primera cosa que escribí fue la pregunta, responden a esta pregunta atentivamente y tuviera solamente dos posibilidades de responder, es sí o no, Sí, ¿o pero no? la pregunta no falta, ¿no? Es esto que es algo que es fuera de la lógica y se puede utilizar, para mí es liberadora de que el lenguaje se puede utilizar de esta manera también. En Ah, algún lugar creo que has mencionado o escrito que te interesa, claro, el lenguaje como una crítica de cualquier idea ya estructurada. Creo que eso es de un filósofo, pero lo citaste. Y también que te gusta donde se como inestabiliza un poco el lenguaje, como esos cambios que haces en tus textos, ¿no? Saltas de un idioma a otro y un sí. poco esa dinámica, qué es lo que pasa ahí, lo cual a mí me fascina muchísimo. Y quería nada más preguntar, em, Ujú. ¿tú consideras lo que tú haces político en algún sentido, como crítica de... No, no tengo ninguna esperanza de que tiene una consecuencia lo que hago yo, pero en un senso es político, porque o el lenguaje es siempre político. La manera de cómo se utiliza el idioma o el lenguaje, hay una distinción, ¿no? Es siempre muy es importante estar atento a lo que no utilizamos, los clichés y las estructuras que ya existen, porque pueden ser muy fuertes, o cómo definimos la democracia o la libertad, son términos muy fuertes y Ujú. cambian con el contexto, históricamente el lenguaje que utilizamos ya lleva un contexto histórico y cambia con el tiempo. Y si nosotros no estamos atentos al contexto en cual utilizamos, y eso es algo que fue muy, muy importante escribiendo sobre los romanos o los gitanos, porque ya el nombre digamos, es muy político desde el principio. Y en ese sentido sí es político, pero lo que hago yo es más una arqueología, es más que me interesa muchísimo la etimología, de construir las palabras, la etimología y de construir nuevamente, hacer una arquitectura o alguien
dice que es como una coreografía, es muchísimas cosas, se puede explicarlo de maneras distintas. Cuando estoy con tus libros, sobre todo, que es lo que yo tengo más cercano como traductora y interesada en la lengua, me pregunto, ¿qué es lo primero para ti? ¿Es la sonoridad de la lengua o como ahorita que llevamos hablando de sentidos complejos, ¿no? De la filosofía que estudiaste, etcétera? ¿O viene como del diccionario, de alguna fascinación del significado, esa etimología? ¿Cómo trabajas cuando haces tus Sí, obras, textos? Sí. sí, eso depende, pero creo que son los tres. Es todo. Ese sentido, la visualidad, como se estructuran en la página y también la sonoridad. Y cuando hago un libro es muy importante que hay todos los tres cosas que son presentes y tiene que funcionar en la pared, en una exposición, tiene que funcionar en el libro y también cuando lo leo en altavoz para las lecturas o performance, ese ritmo y que hay un cambio, pero tiene que ser muy sutil, que no es que ahora hablo solo de ese tema, pero hay siempre una suerte de tema. Y es eso que esos tres, en Zarum, el primer libro fue más visual, más de sentido, no pensé nunca a la sonoridad porque no me di cuenta que sería posible leerlo en altavoz. Eso cambió con el segundo libro, con Notes for Soloist y con L'Usage du Mot también. Claro, y para ti fue un cambio radical porque nada más el título Notes for Soloist implica como musicalidad, ¿no? O como Sí, un poquito. lectura en el escenario, ¿no? Entonces ahí tenemos como un cambio. Entonces, cuando trabajas, tienes estos tres significados, sonoridad, visualidad o imagen en la misma olla todo el tiempo, o empiezas como por una idea o un sonido y hay un proceso de edición corto, largo. Es lo que yo no puedo controlarlo. Al principio hay una palabra, un pensamiento, algo, comenzó a trabajar con esto y a la fin tiene un ritmo. Y puede ser que no todos tienen una visualidad muy interesante, pero eso es lo que me interesa, que es lo que me interesa y lo olvidé respondiendo a tu primera pregunta, es que tiene que haber un elemento de una pequeña sorpresa a la fin, que cambia algo, que también es sorprendente para mí, que es el lenguaje que estamos utilizando y yo estoy trabajando con eso en el solo. ¿Podrías dar un ejemplo? ¿Tienes a la mano? Sí, como together en inglés en mi primer libro, together, y cuando lo pones juntos deviene together, por ejemplo. El movimiento es distinto, apart o a part. Tú eres dueña de todo el proceso que tú trabajas, ¿verdad? Si estamos hablando de libros, tú te encargas también casi de la edición, ¿no? Sí, ¿O no cómo le es cuesta. esa dinámica? Sí, al inicio con mis primeros dos libros o tres libros lo hice todo yo, pero los últimos hice mucho, es que estoy utilizando eso, es mi habituada a hacerlo y es muy difícil darlo a otra persona. No sé, tal vez soy muy difícil en esta cosa, no sé, pero a mí me gusta de hacerlo, también porque son tan visuales y en la poesía concreta es normal, pero no es tan conocida y es muy importante cómo se ven en la página y la estructura, la tactilidad del libro. Es algo de muy bonito también. No hace solo un libro que no va a existir en 10 años porque es mal hecho. Claro. Mm. Has publicado en Gyllendal, ¿no? Que es esa editorial grande danesa. Ahí también te dejaron a ti a... Yo hice todo y esto era genial porque tenía una idea muy clara y nos vimos para hablar del libro y me decían, y nosotros hemos pensado esa manera de hacer un libro. Y dije, perfecto, es exactamente lo que creí que quisiera yo y Sí, lo hicieron exactamente como quería sí, yo. muy, muy bien, Mm. porque está la dimensión esa
como imagen, ¿no? El texto como imagen sobre la página tan importante, tan central en lo que haces, ¿no? Aquí son los Sí. interiores eh, de este libro, hermosísimo como los otros que tienes. Quería pasar ahorita que estamos hablando de los textos y esa parte y reanudar un poquito a lo que dijiste de la filosofía, porque el título, ¿no?, que me mandaste para esta charla es sobre el minimalismo, que es una de tus frases, una de tus obras, incluso, ¿no? De Here It Comes, Minimalism, There It Went. ¿Cómo llegaste a esa estética minimalista y a usar ese concepto para lo que haces? Sí, es una forma de estética que naturalmente me interesa y no puedo explicarlo exactamente, pero una de mis inspiraciones fue un artista de Fluxus, Thomas Schmidt, que describió su trabajo de esa manera que lo que puedes hacer como o construir una escultura, no necesitas de hacer en arquitectura y lo que puedes mostrar en una pintura no necesitas de mostrar en una escultura y así sigue. Y lo que puedes decidir en tu cabeza, para eso no necesitas nada, ni un papel. Y esa reducción, esa forma minimalista de trabajar, ha siempre sido algo de muy bonito, porque el mundo ya está lleno de cosas, es muy ecológico de un sentido también, pero yo no pensaba en eso, es que es muy concentrado y ya está suficiente para explicar lo que quieres decir. No, no se necesita un libro largo para explicarlo. Es eso, es una reducción y tal vez cuando escribo alguna cosa puede ser que al principio son más largas, pero es ya suficiente una forma de 3 líneas y ya está toda la idea, ya está. ¿Y por qué escribir más? No es suficiente, ¿no? Con algunas cosas es así. Creo que es una idea muy fascinante eso de que se puede reducir a lo más mínimo y además de eso trabajar también visualmente con el texto, Mm. ¿no? Que permite esa imagen tan concentrada, Hay que tan pensar que reducida, ¿no? Entonces me me llegó ese llevan 7 años concepto. para hacer un libro. Por causa de este sistema, no es muy rápido. Oye, te quería preguntar, Sia, ¿dónde te colocas tú como artista slash poeta? Hemos hablado ahorita de Fluxus, sé que tienes otras figuras dentro de ese movimiento que te ha inspirado. Hemos hablado de la poesía concreta, no tanto, pero sé que está por ahí Øyvind Fahlström también, nuestro compatriota sueco. ¿Dónde te colocas tú dentro de estos movimientos o expresiones artísticas? ¿Te ves como una continuación de Fluxus? ¿Te ves como poeta concreta? ¿Te ves como poeta sonora? Bueno. Sí, eso es para el futuro de decidir, no sé. Ah, Claro que me siento muy en familia o relacionada y inspirada por el Fluxus y la poesía concreta. Y la poesía concreta fue algo que he descubierto solo ujú, hace algunos años, no lo conocía tanto. Y leyendo sobre ellos y las ideas que tenían, es fascinante porque hay muchas ideas que son similares o sí. parecidas a los que me interesan a mí también, pero no lo sabía y que pienso que hay siempre una suerte de rizome en estas cosas. También el trabajo de Vito Acconci, la forma, y hay algunos trabajos que son muy parecidos que no conocía, por ejemplo, que se responden a esta pregunta, ya existe, hay alguien que lo escribió, pero hay una estética que es muy parecida, como escribir en la máquina, escribir o mostrarlo también en las exposiciones y todo eso, o hacer performance y eso que y todo es basado en su texto, pero no hay un tema cierto, es solo la forma o las ideas que son, o las meta ideas
antes de escribir. Siempre difícil porque yo estoy trabajando con tantas cosas distintas y creo que es lo mismo para todas las personas entre el arte y la literatura o poesía. Claro, tú te mueves, acabas de mencionar, ¿no? El performance, hemos hablado de poesía, hemos mencionado que también los libros a veces se exponen en una galería como imágenes, en un sentido más tradicional. Cantas, haces videos artísticos de repente, trabajas con músicos, has escrito libretos, has escrito drama para el escenario, te mueves entre tantas, bueno, que se llaman, ¿no? Disciplinas, pero Mm. para ti me parece que no lo son, sino que es como tu mundo artístico, ¿no? Te estás perfectamente en casa, tanto sobre el escenario como sobre la página del libro, como escribiendo texto para música o cantando. ¿Puedes decir algo de eso? ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay algunas fronteras para ti? ¿O hay algo que te gustaría hacer que no has hecho? ¿O cómo es como la constitución de tu mundo artístico? Sabe que yo no sabía que puedo escribir un libreto o bailar en una pieza de danza o cantar y todas esas cosas son cosas que o hacer exposiciones. Esto es que me han preguntado de contribuir a esta ópera, es la ópera en Copenhague, que es una ópera sobre el corazón roto. Y yo no tengo ninguna experiencia. Siempre cuando alguien me pregunta si quiero hacerlo, yo digo yo, sí, claramente sí, sí, es muy interesante. Y después me digo, pero no, yo no sé nada, ¿no? No tengo ninguna idea cómo resolver ese problema, pero estoy aprendiendo tanto en estas, son Claro. experiencias muy, muy grandes y muy importantes para todo, pues, mi vida y mi trabajo y todo. Y también este, bailar en una pieza de danza fue una experiencia muy, muy importante también, o performar con Tomomi Adachi, quien es músico y también poeta sonora de japonés. He aprendido tantas cosas que no quería decir, claro, que no puedo hacerlo. Sería lo más inteligente, quizás, decir que yo no puedo hacerlo, pero todo eso son cosas en un mundo que trabaja con el texto en la escena y también entre la música, la filosofía. De esa manera no es tan distinto. No es que yo hago matemática o algo que, no, que ciertamente no sé hacer. Al principio fue muy difícil, me decía, porque yo estoy trabajando yo mismo, pero me lleva muchísimo tiempo a buscar la forma y cómo escribirlo, cómo trabajar con cómo servir los otros, las voces, y hay tantas cosas que no sabía, ¿no? ¿Trabajaste junto con alguien o fue investigación tuya para aprender cómo mm, estructurar o cómo para hacer ese escribir el libreto? texto estaba completamente libre. O sea, tuviera solo ese tema y nos vimos algunas veces solo para investigaciones, se puede decir, para las cuestiones prácticas, de cuántas voces hay, cuántos personajes en la escena o en la ópera y los instrumentos y todo. Eso no es mi trabajo, pero la estructura y no, la cantidad de personajes también. Estas son cuestiones muy prácticas o las idiomas que puedo utilizar y la estructura y todo eso. No he trabajado mucho con el compositor. Es que yo escribí este libro completamente yo y cambiábamos algo para la escena. Es eso. Ahora dijiste que te han invitado, ¿no? De alguna manera otras personas te han retado, ¿no? Para que aprendas otras cosas, para que expandas tus métodos artísticos. Al mismo tiempo que hiciste ese libreto tú sola, ¿cuánto de tu obra son colaboraciones y cuánto eres tú trabajando sola? Para las performances son colaboraciones y para la pieza de danza también, de baile. Pero yo fui invitado para escribir el libreto para la ópera y las exposiciones son invitaciones casi siempre. Y una vez fui invitada para una exposición en Copenhague y hacen siempre unas publicaciones para
la exposición también. Y eso fui invitada para hacer un libro. Y ese libro también es mi libro. Es completamente Sentences, ese libro. Aquí. Así funciona, creo que son exposiciones estás invitado y después haces tus obras de una manera. Y es muy interesante porque es una combinación de colaboración y también tú mismo. Un otro libro sobre el duólogo, los diálogos sobre el dualismo. Esto fue invitada para la Noche de la Filosofía en Berlín, curatada por Miriam Corici. Y escribí sobre eso, sobre Hans Jonas, el filósofo judío alemán. Y es una cosa que me ha interesado siempre cuando estoy en Frankfurt. Escribí sobre su teoría sobre el dualismo y la situación catastrófica o ecológica. Y esa invitación fue una oportunidad de escribir más sobre ese tema. ¿Y ese texto se llevó al escenario? Sí, yo lo leí en el Instituto Francés en Berlín y después hicimos una lectura de escena con actores en danés. Y es un libro, pero existe solamente en danés. Eso es de Titus Blinde selv og forlatin. Lo escribí en alemán y entonces en inglés y en danés. Me fascina escuchar que parece que trabajas mucho sola, ¿no? O sea, tú ideas tus obras, las llevas a cabo, las publicas o las presentas en alguna manera y al mismo tiempo tus obras son como la poesía concreta, ¿no? Que hay muy poco sujeto. No está el tradicional yo lírico, ¿no? El autor. Entonces veo como un contraste, ¿no? Entre tu manera de trabajar, que tú eres realmente autora de lo que haces, pero las obras que haces son de otro índole. Ahí no está Sia necesariamente como sujeto, ¿no es cierto? No, es eso, en la poesía concreta minimalista no es así, creo. Es muy típico. Si hay un yo, es utilizado de otra manera, como ay, yo, ya, es otra cosa, Como una completamente. palabra, ¿no? Como una materia. Ajá. No, sí, no es interesante. Es interesante para la lectura o el minimalista o la escritura minimalista. Es interesante para otra cosa, sí, cierto. Y es que la poesía minimalista es siempre muy, muy abierta para todos en entender o interpretar lo que quieren ellos. Yo no puedo decir algo que quiero que se entiende. Es lo que es más interesante con la poesía minimalista, que cada uno va a ver algo distinto, diferente. En tus textos o en tus obras, ¿tienes préstamos textuales, si hablamos de la apropiación, o son meramente palabras que existen dentro de los sistemas lingüísticos en los que nos movemos? Sí, sí. En mi primer libro lo escribí que directamente cuando tuve un texto de Kant o de no sé, Giacometti o algo, lo escribí claramente que ellos en el último libro son también algo, pero no lo escribí dentro del libro al final. No sé. Siempre das a conocer Sí, las sí, citas o los textos que usas. sí, hay muchísimas inspiraciones, no muchísimas, no son todos, pero si hay, lo escribo, es muy evidente. Estaba pensando también ahorita en los videos que has hecho. No sé cuántas son, yo he visto algunas. Ese que es Sorry Future también es realmente un performance, ¿no? Que hiciste en el Pompidou de París. Cuéntanos un poquito sobre estas obras. Todos los dos son hechos este año, en esa situación pandémica. Yo tenía una exposición en Dinamarca y una lectura o performance en París, pero fue imposible de viajar y decidimos hacer unas películas pequeñitas y para el Centre Pompidou hicimos este video con el Haus der Kultur der Welt, Berlín, HKW, y tenían una sala muy inspiradora de una exposición que se llama A Slightly Curving Place, y esta sala fue muy, muy
es completamente blanca y un poquito cambian toda la sala está un poco, decirlo, Ajá, es chueca realmente, ¿no? Que chueca. hay desniveles, ajá. Sí, vale. Y yo, ese libro, los textos de Luis Archimond que leí, y tenía unas ideas de hacer unas pequeñitas performances o movimientos que podía hacer. Tenía tanto espacio que este, es un lujo, lo dije, fantástico, de tener un espacio de esa manera, como completamente blanca y negra, y me encantaba. Voici les résumés. You could either, other. The idealist. Idea, 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 ideally. Continue. Les dernières insectuelles. L'insecte vocalivore, selon Henri Chopin. L'insecte vocalivore. Il ferait deux mois, un suisse, deux mois allemand, et une connexion du mot espagnol, et il ferait disparaître complètement le mot anglais. River. Ya oui, ah oui, 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 y. Me gustaba tanto de hacer un vídeo que quisiera continuar con eso, porque es distinto de hacer una lectura solamente para las personas que son presentes. Y, tengo una exposición en Berlín el año que viene, quizás hacemos un vídeo, no sé exactamente. Tengo tantas ideas para esas cosas. Es muy difícil hablar de las cosas que son en proceso. Una exposición con textos. La exposición de un amigo que va a hacer una exposición en Dinamarca el año que viene. Y me ha preguntado hacer unos textos como las A4, no sé si se llaman así. Es el formato del papel A4. No, hay una expresión que esas son las papeles en la pared, en las exposiciones que explican cómo se debería entender el arte que está presente, pero no tiene nada a ver con el arte. Y yo tengo unas ideas para esos textos. Unas últimas reflexiones contigo, Sia. Hemos hablado del minimalismo, ¿no? De que se debería poder poner una idea en el número más mínimo de palabras o como imagen. ¿Cómo ves tú ese silencio, ¿no? Que rodea esas pocas palabras o la página en blanco o lo blanco de la página donde están esos textos minimalistas? ¿Reflexionas sobre eso o eso es como parte de tu proceso, de tu pensamiento? Sí. Creo que los textos minimalistas necesitan un poco de espacio y de silencio también. Es una cuestión de atención y de estética, de práctica, es todo. Es también cuando estoy leyendo que hay una suerte de silencio, es de ritmo también, es una coreografía, es todo. Y también una reacción quizás al mundo que está tan lleno de tantas cosas que es importante tener un poquito de silencio también. Se necesita ese espacio vacío. Justo cuando lees, Sia, creo que inconscientemente o conscientemente quería llegar a eso, porque a veces lees rápido, ¿no? Para lograr como esos juegos de la sonoridad entre lenguas, etcétera. Pero por lo mismo las pausas son tan importantes. ¿Cómo piensas? ¿Lees siempre el mismo texto de la misma manera? ¿O cómo es también tu actitud cuando lees tus textos en voz alta? Sí, eh, es que al principio no tienen un ritmo. Cuando tengo un texto y lo leo en alta voz, el ritmo viene o también una suerte de melodía que se desarrolle, y después de eso, cuando tiene un ritmo fijo, no puedo cambiarlo. Es como si este texto se lee solamente de esta manera. Sí, lo leo de la misma manera, pero
no deviene de la misma manera todo. Hay siempre alguna cosa que no se puede controlar, y sorpresas y esas cosas. Es que no, ninguna lectura es completamente idéntica, pero tienen un cierto ritmo. Eso es claro, que tienen, para mí tienen ese ritmo. Sí. No puedo- ¿Has escuchado otras personas leer tus textos en voz alta? Para la pieza de baile, sí, y con Tomomi también. Ah, sí, lo han utilizado para una pieza de música también, cuando lo lee una chica performadora. Y fue muy interesante escuchar a ella también, porque lee de una manera completamente diferente. Yo no leo de esa manera, pero también interesante. Es así. Lo pueden utilizar, pero yo tengo mi manera de hacerlo y es muy difícil cambiarla para mí. Me lo Mm. imagino, al mismo tiempo que entiendo que en la boca de otra persona cambia, ¿no? Creo que todos tenemos como nuestra constitución, nuestra Ya. respiración, ¿no? De alguna manera, por mucho que esté, ¿no? La pausa, de alguna manera, en la página. Me parece muy interesante lo que dijiste acerca de tu primer libro y tus estudios de filosofía, ¿no? Que captar, ¿no? Todos estos como chorros de palabra abstractas en una imagen se te hacía mucho más fácil. ¿Eso es como una estrategia, un método o un pensamiento que todavía llevas contigo cuando Sí, pero creas? ahora está más, es más de arte que veo, o de libros que leo, no, ya no es de, oh, no, también la filosofía es siempre inspiradora en ese sentido. Cuando estoy leyendo y solo una palabra puede, puede ser muy interesante. Siempre sigue siendo la cosa que me interesa más, entender. Y entender a través del idioma, de idiomas distintas, o del lenguaje, o del modo de usar del lenguaje. Es siempre lo que me interesa. No decir algo, explicar algo, ¿En qué no. estás Pero, trabajando ahora? Están confinados, ¿no? También en Alemania. ¿Cómo te afecta? y en ese momento una en Kassel, en Mm. Alemania, pero estaba abierto solo para 3 días. Para el futuro, es siempre que vivo en este momento y no sé qué viene, qué viene mañana. Es eso también el efecto de la pandemia, que yo no puedo pensar en la No, semana que viene, no sabemos nada. Es como construir en el aire, no sé. sí. Yo tengo unas ideas que quisiera hacer, pero me encanta ese, un efecto de este tiempo que no está tan fragmentado, tener la posibilidad de pensar en las cosas que normalmente no son posibles, proyectos más largas y proyectos que quisiera hacer todavía. Una portada ficticia, el contradiccionario es un diccionario de contradicciones y fue inspirado por Edición Sans Poids, Bueno, Sans Poids sin peso, edición sin peso, pero no, escrito de otra manera. El racín de la filosofía occidental es que tenemos una estructura dualística que va a causar muchísimos ajá. problemas y no aceptamos que hay una contradicción en sí mismo o un paradoxo, es un problema filosófico muy grande y sigue siéndolo. Nadie, lo escribe George Brecht muy bien y aquí, you have to remember that I'm on very good terms with paradox. Paradox is something very important for me, even though practically nobody until modern times has challenged the Aristotelian premise that something cannot be A and not A at the same time. I'd say that something can not only be more than one thing at the same time, but that it can even be its own opposite. Y es eso, en la filosofía ha sido es eso que ha causado los problemas, porque al inicio había esta idea que un principio puede explicarlo todo. Un monismo fue la Claro. vida y el problema fue la muerte, que existió también, pero como no puede existir, inventaron que la vida o la muerte es solo un viaje a una otra vida. Y estas respuestas dualísticas al monismo
bueno, el orfismo, el gnosticismo, es una suerte de preexistencialismo que nosotros no somos de esta tierra, es un mundo extraño en cual vivimos como extraños, es una prisión. Y después cuando viene la religión judeocristiana, la Ujú. filosofía no puede seguir contemplando tranquilamente, porque hay ese elemento irracional de un Dios que ha creado todo el mundo, pierde su eternidad. Y ese es en toda la historia de filosófica o de filosofía o el desarrollo de esa estructura dualística en la filosofía occidental, hay De valoración. de la naturaleza y el contrario para el ser humano, que se piensa parecido al Dios, un Dios imaginario. Y es eso que ha creado tantísimos problemas y por ancianos eso es la causa por la que estamos en esta situación. Que con Maimónides y después con Duns Scotus hay el voluntarismo, con Descartes también, estamos nosotros mismos, el ser humano es diviso en el cuerpo y la alma y ahora el pensamiento, las tradiciones hay solamente el idealismo y el materialismo. Y la naturaleza es completamente muerta. Lo que al inicio era central, la vida Ajá. y la alma, que era todo, el principio para vivir, para la existencia en el mundo, ha desaparecido completamente y la naturaleza ya no está vivo. No, pues, yo pienso que es muy difícil cambiar la manera de pensar y de hacer cosas en el mundo sin saber por qué estamos en esta situación. Y es necesario también una ética que no es solamente antropocéntrica, como en la polis griega, que teníamos solo una responsabilidad al próximo. Nosotros tenemos una responsabilidad, o nuestras acciones tienen consecuencias para el futuro y seres humanos que aún no nacían y no vamos a verlos, y que diríamos nosotros si los romanos o los griegos antiguos hubieran dejado bombas nucleares y el plástico en los océanos y todo eso. Sabemos lo que estamos haciendo, pero que la ética no es suficiente, es necesaria, pero entender que no debería ser así. Es el resultado de un pensamiento filosófico, es el resultado del uso del lenguaje también. Claro. Y ese lenguaje o de palabras, de términos como naturaleza y seres humanos o hombres, como si fueran dos entidades distintas y independientes de los. Y, ajá, o incluso como contradictorios, ¿no? Porque eso es lo que Sí, nos ha exacto. llevado aquí, ¿no? Que pensamos que la naturaleza hay que domarla, hay que destruirla para que tengamos nuestro lugar, ¿no? Como seres humanos. Sí, es bastante terrible. ¿Cuál es el contexto de de estas portadas ficticias? Fui invitada para un proyecto de una artista, unos artistas creo, y una exposición en Dinamarca. Y invitaron a diversos artistas para hacer esas portadas de libros que no existen, que quisieran, que Que existirían. existieran, ajá. Y no es el primer proyecto, fue invitado también para un otro proyecto hace muchísimos años cuando llegué a Berlín, es de una artista mexicana, no estoy segura, pero creo que sí, Mariana Castillo de Val, que hice un proyecto de portadas ficticias, ella, y yo fui invitada para hacer una performance sobre base de una de esas portadas, y lo tengo aquí, creo. Muy bien. Sí, ese es el inicio de The Letter E is Everywhere. Es Ay, qué bonito. una de esas portadas. Sí, para la performance escribí unas canciones sobre la letra E, o una suerte de antiperec, o es el principio de mis canciones que he seguido el año pasado cantar también. The Letter E is Everywhere, o la historia de por qué hay tantas letras E en el mundo. Es la historia del letriste, triste, solamente sobre la letra E. Hay otras cosas, también es sobre Future, que escribí este año.
pero ese fue el contexto. Oye, ¿y cuánto trabajas tú con la paradoja en tus textos? ¿Es un Oh, elemento consciente? Ahorita que mencionaste eso, estoy pensando que ahí ha de estar, ¿no? pero es una cosa que me interesa muchísimo porque ya existe en el lenguaje, pero nosotros no aceptamos creemos que el lenguaje y los idiomas son instrumentos perfectos para comunicar y no es así. Y claro, definir, ¿no? Ideas más bien Ujú. que abrir. Pero estoy pensando, estoy ahorita hojeando rapidísimo Sí, vale. que ahí, ¿no? Displaced. Ah, sí, O sí, this is. Son claro. casi paradojas, ¿no? Impossibilities, I'm possibilities, que está como Ujú. tanto a nivel sonoro como significativo. O the idea list, y es una lista de ideas. Idea. Claro. Intention, estas cosas. Yo creo que es importante siempre trabajar, ¿no? Con la complejidad de nuestro sistema de pensar como poetas o artistas con el lenguaje o con esa parte de la realidad, ¿no? De cómo expresemos, cómo vemos las cosas y ojalá poquito a poco hay cambios. Yo Poquito a no poco. espero tanto de los bisnietos. No sé, se cambia algo. Si realmente se quiere cambiar algo, es la actividad en una organización. Yo estoy en dos de derechos humanos y esta cosa, pero es que no es suficiente para mí. Es el arte que es lo más, no interesante, pero que me da lo más. Es muy, quizás un proyecto muy egoístico, no sé, ¿no? Que lo hacemos para nosotros. Pero yo sí confío en que el arte por lo menos puede afectar, ¿no? A otros, ¿no? Y en tu caso, pues el pensamiento, ¿no? Que vemos que sí se puede pensar más allá de esos sistemas ya estructurados de pensamientos o de formas de ver el Qué bonito. mundo. Es que no tenemos control de eso que hacemos. Claro, Ese es el mundo y después no, lo- cada uno entiende lo que puede, que quiere. La obra existe en sí mismo. No soy yo a decir lo que sé, cómo se debería entender o no. No es de los artistas. pues muchísimas gracias, Sia, Oh, por gracias a ti. acompañarnos, por contar de tus maravillosas ideas y procedimientos. Me dio mucho gusto verte y escucharte. Y a mí me gusta también hablarte. Qué bueno, Gracias. gracias.